El primer análisis de la mañana. Hoy es el día de la liberación fiscal. Los contribuyentes dejan hoy de trabajar para el Estado y empiezan a hacerlo para sí mismos. Hemos dedicado de media este año 117 jornadas de trabajo al pago de impuestos. Javier Santa Cruz, economista, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Muy buenos días. Qué dolor, ¿no? O No qué está liberación, mal, no está sé mal. cómo verlo. Hombre, en el día de hoy podemos felicitarnos por ser la liberación fiscal, ¿no? Pero desde luego hay que dedicar prácticamente medio año de nuestro salario a pagar impuestos en España. Y dedicamos este año más días que otros años, es decir, estamos retrasando el día de la liberación fiscal y hay comunidades autónomas que se liberan antes o se liberan después. Este año, y es la tendencia que llevamos desde el año 2015, todos los años estamos experimentando la rebaja de un día. ¿Por qué? Porque al aprobarse en 2015 la última reforma fiscal, donde se acometía una bajada sobre todo de la presión del impuesto de las rentas sobre las rentas medias y bajas, pues eso lo que ha permitido es que el contribuyente tenga que pagar un día menos, pero sí que es cierto que hay comunidades autónomas por la presión de los impuestos autonómicos y municipales donde ese día llega después, como puede ser, por ejemplo, mañana o incluso el caso de Cataluña, que hasta el día 5 de julio no dejaría de pagar impuestos. Hacéis un desglose por comunidades autónomas, pero también hacéis un desglose por tipo de impuestos y tengo entendido que el impacto o lo que más nos duele es el IRPF y también las cotizaciones sociales. Exactamente, los dos impuestos que más brecha fiscal causan en los contribuyentes, en las familias españolas, son las cotizaciones a la seguridad social, tanto las que paga la persona como las que paga su empleador, que esto es muy importante, es decir, ahí hay siempre una presión fiscal oculta muchas veces y por tanto hay que aflorarla, hay que sacarla a la luz, y evidentemente el impuesto de la renta. Entonces, entre ellos pues se llevan prácticamente 140 días y evidentemente luego ya detrás pues vienen otros como el IVA, los impuestos especiales o como decíamos los autonómicos y municipales. Habéis hecho un estudio también muy interesante sobre no solo lo que aportamos, sino lo que recibimos y vamos recibiendo más a medida que nos acercamos y que cogemos la jubilación. Efectivamente, de hecho, las tornas se vuelven justo en la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque el estado del bienestar actual en España se basa en que estamos pagando durante la edad laboral más impuestos de los servicios públicos que recibimos en forma de sanidad, de educación, de defensa, justicia, etcétera, para luego recibir una pensión de jubilación cuando se cumplen los 65 años. Entonces, el que a un contribuyente le salga rentable pagar impuestos en España depende prácticamente en exclusiva de la pensión que recibirá cuando se jubile y por tanto eso depende de cuál sea la revalorización que tenga el sistema público de pensiones, de los recursos que haya disponibles y en este momento, a día de hoy, con los cotizantes y pensionistas actuales, pues con revalorizaciones por encima del 1% cada año, pues le compensa pagar impuestos porque de hecho cuando lleva más de 10 años jubilado ya ha recibido todo lo que ha cotizado. De este informe que hoy mismo publicáis, este informe de la liberación fiscal, ¿alguna otra conclusión para quedarnos? Positiva, por favor, Santa Cruz. Bueno, positiva es que a nivel autonómico este año se ha producido varias rebajas fiscales, especialmente en 8 comunidades autónomas, la equiparación del impuesto de sucesiones y donaciones, tanto por el lado de los descendientes por línea directa, de los de línea colateral, el caso, por ejemplo, de Andalucía, donde se ha producido una rebaja importante de este impuesto, y también en los tramos autonómicos, el caso de La Rioja, el caso de Extremadura, donde pues ha habido una rebaja del impuesto de la renta. Lo único, la parte negativa de este año en ese impuesto lo lleva Navarra. Entonces, los contribuyentes navarros este año les toca pagar más que otros años anteriores. Una cosita ya para terminar, porque tiene que ver con el impuesto. Hoy lo cuentan algunos diarios, el Gobierno tiene la intención de igualar el precio del diésel y de la gasolina. El objetivo es equiparar la fiscalidad de ambos combustibles para penalizar la mayor contaminación del diésel y dice que también, o entiendo que también es para conseguir más recaudación fiscal. Al final se busca siempre lo mismo.
Evidentemente, es decir, de hecho, en los presupuestos generales del Estado, que se aprobarán probablemente en los próximos días, tenemos una subida importante de la presión fiscal sobre las gasolinas y sobre los gasóleos, que es, o sea, ¿te acordarás de aquel famoso céntimo sanitario Sí. que declararon ilegal en el Tribunal de Luxemburgo? Y entonces lo que se ha hecho para hacerlo legal y para que pueda seguir manteniéndose es ponerlo de forma general a todas las comunidades autónomas hasta 4,8 céntimos en litro de combustible. O sea que ahí es donde el año que viene, o probablemente ya, si se hace con efectos inmediatos, veremos una presión fiscal elevada sobre las gasolinas. Y no olvidemos que el 70% del precio de la gasolina son impuestos. Qué dolor, qué dolor. Santa Cruz, gracias, buen día. Un abrazo fuerte. Adiós.